Bueno, después de 3 votaciones sin llegar a lograr los 2/3 para elegir al sucesor de Francisco, de una doble fumata negra, bueno, todo se prepara allí para una nueva tanda de votaciones en el Vaticano. Nos vamos en vivo con Jonathan Fabián, que tiene esta presentación. Llevamos tu envío a donde lo necesites. El Hornero Logística, servicio de comercio exterior, cargas generales y peligrosas, almacenamiento de mercadería y toda la logística que necesitas. Visítanos en elhornerologística.com y @elhornerologística. Bueno, hubo fumata negra entonces en las votaciones de la mañana. Hay expectativa por lo que pueda pasar por la tarde. Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bueno, muy buenas mañanas por allá, Paula. Así es, como vos decís, hubo fumata negra y hubo 2 votaciones, porque no hubo fumata temprano, porque tenemos el dato de que si hay una fumata temprano es porque en solamente uno de los escrutinios se decidió un papa. Bueno, a las 10 de la mañana nuestras 10:30 no había fumata, ya sabíamos que íbamos a una tercera votación, y lo que sí nos sorprendió, todos esperamos que sea a las 12:30, pero fue 11:51 hora romana, hora de Italia. ¿Por qué te marco esto? Porque se ve que están ya están más duchos los cardenales con la velocidad, porque ayer duró 3 horas y cuarto. Es cierto que hubo una meditación previo al escrutinio, pero después también hubo algunas demoras porque no todos comprenden italiano. Bueno, siempre se dice que el primer día tarda más, y ayer demoró 3 horas y cuarto desde que se cerró la Capilla Sixtina. Hoy se demoró más o menos 3 horas y media, pero en 2 votaciones. Bueno, ¿ya comenzó la segunda tanda de votaciones, Jonathan, o todavía están descansando los cardenales? A las 4:30, y acá entre 25 minutos y 45 minutos va a arrancar la segunda votación. Está todo cerrado en la Capilla Sixtina. Tenemos que alejarnos a veces para salir al aire, porque también hay inhibidores de señal. Claro. Si bien no ocupan todo el Vaticano, en gran parte del Vaticano, por este juramento también de privacidad que hicieron cada uno de los cardenales al prestar, porque nada de lo que pasa en la Capilla Sixtina, en teoría, nos tenemos que enterar nosotros los periodistas. ¿Y por qué decís en teoría? ¿Suele trascender algo? ¿Tienen algunos espías? Sí. Siempre hay alguien, hay una mosca volando en la Santa Sede. Mirá, ayer uno de los diarios más importantes de Italia marcó una reunión entre Luis Tagle y Pietro Parolin. Bueno, sí. Anoche también se acentuó sobre que esa reunión incluso existió luego de la votación. Ajá. A ver, como oficial no podemos decir nada. Lo que sí podemos decir es que la primera votación, como te decía anteriormente, se demoró mucho. Esto también tiene que ver, lo hablábamos previos con asistentes de cardenales y otros cardenales y gente del Vaticano, porque en la primera votación se van tirando las cartas. Claro. Bueno, ¿quiénes son los que están? ¿A quiénes son los que...? O sea, y esto pasó, lo que teníamos previo, no sabemos de lo que pasó, pero sí de lo que supuestamente podía pasar. Había muchas cartas en la primera votación, entre 10 o 15 cardenales que iban a tener votaciones, y después se empieza a reducir. Y por eso también, porque es la primera vez, Paula, que hay tantos cardenales votando. Son 133. Claro, sí. No habían pasado más de 105 en las anteriores. Sí, la verdad que también tiene que ver con son un montón, ¿no? Imaginamos que no todo toda la logística se debe complicar. Ahora, con el correr de las votaciones, la realidad es que los favoritos van perdiendo lugar, como vos lo mencionabas a Pietro Parolin, ¿no? Porque después entran otros jugadores, si no logran los 2/3 en las primeras votaciones, se empieza a votar a otros, ¿no? Candidatos. Bueno, eso está bien lo que marcás, y tiene que ver un poco también con el lápiz y la lapicera que hacemos nosotros los periodistas, y también comparamos con los cónclaves anteriores. Por ejemplo, cuando fue electo Jorge Bergoglio, no era
si bien era una persona, un liderazgo muy importante, que llamó la atención en los congresos cardenalicios, resultó de una negociación porque no se ponían de acuerdo entre los favoritos Ángelo Escola y Odilo Scherer, un cardenal brasileño, y había muchas fricciones y termina apareciendo alguien que era del gusto de todos, que es Jorge Bergoglio. Algo similar pasó con Juan Pablo II, entre Giovanni Benella y Giuseppe Siri, que eran dos obispos italianos que eran favoritos, y yo, bueno, acá está pasando, o creemos que puede pasar algo similar. Si me decís a mí el pensamiento, yo creo que el que es el máximo favorito en la apuesta, después el archivo me catapultará o no, yo creo que es el que no va a ser papa. Yo creo que Pietro Parolin no va a ser papa. Mirá. Ese es mi pensamiento. ¿Y por qué te lo digo? Pietro Parolin sí es cierto que es el que llegó al cónclave con más votos. Sí. Pero el que llega con más votos a veces no es el que logra los 89. Claro. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque lo que sí sabemos, lo que sí casi te diría es información que venimos hablando en la Santa Sede, más intuición, más también lo que se palpa, es que va a salir un cardenal bergogliano, digamos, con ideas de no vamos a retroceder todo lo que hizo Jorge Mario Bergoglio, lo que hizo Papa Francisco. Sí puede haber, por ejemplo, si fuera Pietro Parolin, que es del riñón de esa filosofía, pero es mucho más doctrinal. Claro. Y lo que supuestamente pensamos que le resta a Pietro Parolin, Paula, es que la falta de cercanía con la gente. No es un hombre carismático. Claro, y en eso tampoco se puede retroceder, me parece, ¿no? Que es un punto que la mayoría está de acuerdo. Recordemos también que la mayoría de los cardenales fueron nombrados por el Papa Francisco. Jorge Bergoglio, ¿en qué número de elección fue nombrado Papa? La quinta, ¿no? La quinta, o sea, vendría a ser, si vamos al mismo tiempo, esta tarde-noche, claro. esta tarde-noche después de la fumata, y si vamos a la de Ratzinger, sería la fumata que es inesperada, que es la después del primer escrutinio, porque cada 2 escrutinios se hacen la fumata. Ajá, es decir, bien. Si yo les digo que hoy a nuestras 7:30 de la tarde tenemos fumata, puede ser tanto negra como blanca. Ahora, si esta fumata a las 6 de la tarde es porque se eligió un papa. Porque es blanca. En la cuarta votación. Clarísimo. Quedó clara. Claro, si en la primera votación se logran los 2/3, hay fumata y solo puede ser blanca. Si no, se hace como la conclusión después de las 2 votaciones. Quedó claro. Bueno, estaremos muy atentos, Jonathan, por supuesto, como toda esa gente que está reunida por allí en las calles de Roma mirando la chimenea. Si querés te tiro un par de nombres más, porque no hablemos solo de Pietro Parolin. Bueno, dale. A ver, porque después lo contrastamos con este archivo, entonces. Claro, contrastamos con el archivo. Bueno, de los favoritos, Pietro Parolin, ya te dije lo que puede suceder. Dice que hubo un gran diálogo con Luis Tagle, el filipino, arzobispo de Manila, pero ojo, que vive en Roma hace 10 años, o sea, es hombre de la curia romana. Bien. Entonces puede tener un aval muy grande, aparte por el diálogo con China, que es algo muy fundamental para la apertura de la iglesia. Después, hombres carismáticos, como italiano, que también se reclama mucho en Roma, un hombre italiano, y como yo creo que no va a ser Pietro Parolin, aparece en la figura de Pier Battista Pizzaballa, que fue obispo y que fue custodio de Jerusalén, y aparece Matteo Zuppi, que es muy carismático y que eso sí sería la figura más similar a Jorge Bergoglio. Y después europeos, de decir un tapado, puede ser, no tan tapado porque se está hablando, pero puede ser el inglés Jean-Marc Abelin, porque el Papa, incluso el Papa Francisco dijo que podía ser Juan 24, ojo ahí, y después el sueco, por edad, Anders Arberolius. ¿Por qué? Porque tiene 75 años y tal vez no se espera un papado tan grande, además de ser un papa en Suecia, en un país donde el catolicismo no es la religión máxima, y apuestan mucho al diálogo interreligioso. Bien, Jonathan, interesante entonces, otros nombres para tener en cuenta, y esto de la edad que marcabas, porque se busca un papa de transición, aparentemente también eso es lo que trascendía, ¿no? En estos días. Bueno, vamos a seguir en permanente contacto, por supuesto. Gracias por este reporte y bueno, volvemos a contactarnos prontamente. Hasta luego, Paula.
La información del deporte en un solo lugar, con presencia en cualquier evento alrededor del mundo. Fútbol, básquet, hockey, tenis, vóley y todas las competencias las encontrás en mundialdefondo.com. @mundialdefondo.ar en Instagram, Mundial de Fondo en YouTube y en Facebook. Escanea el QR y vas a entrar a mundialdefondo.com.